35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga en esta temporada, para algunos de vacaciones, para otros que ya entran en su periodo laboral, nunca hay vacaciones. Pero bueno, igual lo importante es que se distraigan con nuestro programa y ahondemos en los distintos recovecos que nos ofrece el mundo del cine. Hoy nos acompaña una voz femenina, hacía tiempo que no teníamos una en el programa, una gran amiga, se trata de Vanessa Bedoya. ¿Cómo estás, Vane? Muy bien, Juan, ¿y tú? Muy bien, ¿lista para hablar de cine? Un poquito. Dale, no te cohibas, que lo importante aquí es que todas las voces son bienvenidas y que charlemos un rato a partir de lo que nos gusta. Coméntale a nuestra audiencia cuál es el tema principal. El tema principal de hoy son las adaptaciones. Y ese es un tema que me fascina porque a mí me gusta mucho leer. Gran lectora, ávida. Y sobre todo me da mucha emoción cuando sé que un libro al que le tengo mucho aprecio va a tener una adaptación cinematográfica o serializada o algún tipo de adaptación, que este libro precisamente va a ser dirigido y ser actuado por personas interesantes, con una trayectoria interesante. Por supuesto que sí, quisiera hacer una salvedad. Hoy vamos a hablar de adaptaciones de libros al cine. En el pasado ya hemos hablado de videojuegos al cine y vainas por el estilo, pero hoy queremos demarcarlo más, sobre todo porque es como el tema que conocemos, y obviando también el asunto de los cómics, porque yo realmente, no me siento en la potestad para hablar de ese tema y no he leído muchísimos cómics. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que son @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, o La Caja de Fantasías, que es nuestro canal de YouTube, donde subimos todo el contenido que en radio no pueden escuchar. Sobre todo porque aquí en radio el tiempo es algo medido. En cambio, digamos que en internet podemos explayarnos quizá más de la cuenta y divagar muchísimo más. Así que bienvenidos a este programa. Iniciemos con esto. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas, y antes de iniciar con nuestro plato principal, hoy les traemos unas noticias relacionadas con el mundo del entretenimiento. Vamos a hablar de 2 trailers que se estrenaron recientemente y que nos llamaron la atención. El primero es el tráiler de Pantera Negra, Black Panther, que es una película también del universo cinematográfico de Marvel. Y no sé, Vane, coméntanos, ¿qué te pareció este pequeño primer avance que se nos dio sobre este superhéroe de Wakanda, de esta nación ficticia de África? Lo primero que quisiera decir es que yo no había notado, hasta que Juan David me hizo caer en la cuenta de que todos los héroes eran blancos, o pues no caucásicos, pero sí por lo menos de piel blanca. Es lo mismo que pasa con las mujeres. Mira que casi no hay películas de superheroínas como tal. Sí, ese es un problema, yo creo, que todavía tenemos que superar. Entonces, y obviamente no es porque las chicas no veamos películas de superhéroes o porque no nos guste, porque yo creo que a esta hora de la vida todos sabemos que vamos al cine tanto como los chicos y que nos gusta la variedad prácticamente del mismo modo. Pero sí, me gustaría ver mucha más representación femenina en ese aspecto. Ahora que vamos a tener un superhéroe negrito, me encanta. Me fascina porque demuestra que el mundo pues precisamente tiene esa variedad y que tanto las personas de ciertos lugares del mundo y de la galaxia son valiosas como las de otras aún más recónditas. Y eso es algo que podemos ver también, digamos, un cómic colombiano que se llama Sambo Dendé. Oh, cuéntanos, ¿y ese de qué va? Sambo Dendé es un superhéroe con una combinación racial de un sambo, que sería un
negro africano con un indígena americano, y lo que él hace es que se dedica en la época de la colonia, o sea, él nació en esta época y se dedica a intentar proteger a los más desfavorecidos, pues por diferentes razones, pero sobre todo como a darles a las personas herramienta y la como convicción de que ellos pueden, las herramientas y la convicción de que ellos pueden también hacer eso que está haciendo él por sí mismos. Eso de salvarlos, de ayudarlos, de pues casi como, liberarlos o no tanto llegando hasta por allá. Tanto. Pues digamos que no podría decirte tanto, pero sí, básicamente es esto. A mí me parece importante que se encuentren todas estas particularidades históricas y raciales en el mundo, también de pues el mundo fílmico, el mundo cinematográfico, porque es lo que nos representa. Uh-huh. O sea, es el mundo, es lo que tenemos, es lo que vivimos. Por eso mismo me imagino que Marvel decidió hacer esta película, para que se sientan representados también por su superhéroe. Fantástico, Vane, porque como tú dices, todos somos mestizos de una u otra manera. Quisiera hacer la salvedad de que esta no es la primera película como tal de un superhéroe negro. De por sí Marvel ya ha tenido sus personajes afros, como por ejemplo Luke Cage en su serie televisiva, y que no me gustó tanto, Falcon, que lo vimos en Capitán América y en Vengadores, y War Machine, que también es el compañero de Tony Stark, que también es afro. Ajá, pero es el primer protagonista. No, el primer protagonista como tal, pero también tener en cuenta que películas en el pasado como Spawn, que también es un superhéroe que no gustó mucho, o Steel también fueron protagonizadas pues, por respectivos superhéroes afros. Bueno, Black Panther va a ser estrenada el 16 de febrero del otro año. Está protagonizada por Chadwick Boseman, que no ha hecho, digamos que papeles así muy representativos, pero siempre ha hecho roles muy referentes a la etnia negra. Y tener en cuenta que el director, que por aquí lo tengo, bueno, se me escapó, es el director de Creed, que es la última película de Rocky, que también es una revisión de este héroe americano visto desde la perspectiva digamos que muchísimo más negra. Hago aquí la corrección. Chadwick Boseman es el director de esta película, de Black Panther, y el protagonista es Ryan Coogler. Nuestra segunda noticia tiene que ver con un tráiler muy bonito que apareció hace días, que se trata de Wonder, de la adaptación del libro que se le dio aquí el nombre de La lección de August. Una película dirigida por Stephen Chbosky, que ustedes no me lo van a creer, pero Stephen Chbosky es el autor de Las ventajas de ser invisible. O sea, estamos viendo un literato dirigiendo para cine que me llama muchísimo la atención. De guionista o adaptador del libro original tenemos a Jack Thorne, que es el que realizó Harry Potter y el legado maldito junto con J.K. Rowling. Eso me da mucho que pensar, pero pues tengamos fe. Y de protagonista Jacob Tremblay, que fue el niño de Room. No sé, Vane, coméntanos, ¿qué te pareció este tráiler? Sobre todo porque tú sí leíste el libro y qué puedes esperar de esta película. Bueno, pues precisamente yo no me terminé el libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás no me lo terminé porque estoy suficientemente grandecita como para entender que las lecciones que me intentaba demostrar el libro ya las había entendido y estaba bien dejarlo. ¿Es muy redundante con esas lecciones, te parece? Yo creo que sí. Yo creo que en el libro... Yo siento que el libro lo que intentaba demostrar era que las personas que tenían alguna deformidad física, pues es que no sabría decirlo de otra manera, pero sí. Que no lucen tan exactamente igual a las otras personas, sin ser eso malo, porque eso no es una situación discapacitante, sea segregado, marginado, le hagan bullying, y sobre todo cuando son niños le hagan bullying, no le den trabajo, no dejen que se junte con otras personas pareciera como si tuvieran la lepra y no, o sea, no. Y lo que sucede en este libro es que August se siente no normal, él sabe que no es normal, él sabe que no es igual al resto de los niños físicamente, pero sí siente que en el interior puede dar mucho, pues su personalidad y su gracia, su espontaneidad puede dar mucho de sí.
Entonces él lo demuestra, pero las personas que están a su alrededor quizás lo sobreprotegen mucho o lo discriminan mucho. Eso pasa pues al principio del libro. Yo espero y me imagino que luego va avanzando, que va cambiando la cosa y esto debe ser genial, pero precisamente pues yo no terminé de leerlo porque sentía que podía estar aprovechando el tiempo en otras cosas, en otras lecturas que no me imaginaba el final. De este sí me lo imaginaba, entonces no quería desaprovechar pues como la oportunidad de que otras personas se lo leyeran, porque fue un libro que saqué de la biblioteca. Ah, bueno, no, eso está muy bien. De hecho, te quería preguntar, yo no he leído el libro, pero me han comentado que la descripción que hacen de August nunca es clara. Nunca es clara en el libro. Dicen que es extraño, que es diferente, lo que me parece interesante a nivel narrativo porque le permite a uno como lector dibujarse más o menos uno como se imagina esa asimetría que el personaje puede llegar a tener. ¿Tú qué piensas de que obviamente aquí en la película ya con un componente visual ya se le dé un rostro netamente deformado a August? ¿Sientes que eso ya va en contra del libro o puede de pronto abrir otras opciones? De hecho, yo por las descripciones mínimas del libro y sobre todo por lo que decía que lo habían operado de tal lugar, de tal lado, que apenas a tal edad le hicieron una operación para que pudiera empezar a hablar, todas estas situaciones, yo sentía que podía estar incluso más diferente el personaje principal, August. Bien, no, me parece perfecto. Recuerden que nos encontraremos con esta obra en noviembre, aunque no sabría decirles en qué fecha. Pasamos a nuestra siguiente sección. En proyección. Listo, nuestra sección principal, adaptaciones de libros a la pantalla grande, un tema peliagudo, un tema que se presta para mucho, y así que vamos a empezar a discutir alrededor del tema, muy generalmente porque se nos iría esta vida y la otra hablando sobre qué es una adaptación, sobre qué hace buena una adaptación. Pero digamos que queremos llegar a un punto de comunión en donde no seamos tan extremistas con nuestras sentencias. Háblanos de adaptaciones que de pronto te hayan gustado o que te hayan dejado alguna duda referente a cómo hubo ese traspaso de material. Bueno, pues yo quisiera empezar por mi adaptación favorita, que es El Jardín Secreto. El Jardín Secreto es un libro bello, interesante, pero no da todo lo que puede, no se explota completamente. En la película sí tú lo ves con esos colores, como con esa inocencia, con esa tranquilidad que te da el paisaje, y a la vez a veces con esos dramas infantiles, familiares a veces, que no te dejan duda de que lo que está pasando en ese momento de la infancia de estos niños que protagonizan El Jardín Secreto va a ser algo realmente importante para ellos y que los va a marcar para toda la vida. El libro no es tan trascendental. El libro, en cambio, es más suave, más sutil, digamos, más tiene menos humor, es más simple en todos los sentidos. Sí. Mientras la película del Jardín Secreto, espero que te la hayas visto. No, la tengo en deuda. Yo me la he visto muchas veces porque la pasan mucho en televisión, en muchos canales, no solo en uno, en muchos canales. Así que me la veo muy frecuentemente. Hace, digamos, 2 años que no la he vuelto a ver, pero es una película muy bella porque todo lo que el libro no podía o no quería explorar, si yo te entiendo, como sí, o sea, sencillamente era un libro básico de pronto para porque será su público, asumo. No es tan básico, pero tampoco da todo lo que podría dar el tema que ella desde el principio trata, que es la discapacidad, pero la discapacidad que en realidad no es
una enfermedad, sino una... ¿Condición? No, el exceso de mimos a un bebé, a un niño. El miedo que tienen los padres a veces de dejar que los niños hagan su propia vida, que jueguen, que bailen, que griten, que lean, que... Ahí tú lo ves un poco en el libro, pero te lo exploran completamente y te lo demuestran muy bonitamente, muy lindo en la película. Interesante, es un ejemplo de mostrar en lugar de contar. Eso me recuerda mucho lo que ocurrió con un libro de Roald Dahl, que creo que en el pasado ya lo he mencionado, que es El Super Zorro, que su adaptación es Fantástico Señor Zorro. Y pasa exactamente lo mismo. El libro es muy escueto, es muy simple, es muy básico, pero la película se adentra muchísimo más en él y entonces empieza a jugar con los personajes. ¿Y qué pasaría si los personajes fuesen más antropomórficos? Si tuviesen sus casitas repletas de pequeños y diminutos elementos de vajilla, cocinas, platos, o si se vistieran, o todo el cuento, o si el zorro, por ejemplo, protagonista, en lugar de ser un zorro como tal, fuese un periodista. Entonces, todo ese tipo de elementos ayudan al humor y ayudan a crecer en muchísimos más temas, porque originalmente el tema principal del libro era la naturaleza y cómo el zorro empieza a robarle a los granjeros del pueblo, mientras que en la película va todavía más allá, habla sobre la belleza salvaje y sobre la belleza de ser diferente. Entonces me parece interesante. Pasando a otro caso, que me parece El Hobbit, que yo siento que es un caso de meterle esteroides a una adaptación, porque estamos hablando de un libro bastante corto, un libro que estaba pensado para ser un cuento, para leer en las noches y en realidad, comparado con la trilogía del Anillo, es un libro muchísimo más simple. Sí, o sea, la versión ligera del mundo del Señor de los Anillos. Es cierto, de la Tierra Media. Y llega Peter Jackson y nos presenta 3 películas, a cada cual más larga una de la otra, cerca de 2 horas y media. Mínimo 2 horas cada una. Entonces dice uno, ¿en verdad valía la pena estirar tanto una historia? ¿Tú qué dices, Van? Pues a él le valió la pena porque se ganó mucha plata con eso. Es cierto. Eso es cierto. Bueno, no, yo leí el libro antes de ver la segunda película. Ya me había visto la primera. Creo que el libro sencillamente te da un inicio a lo que podría ser más adelante la búsqueda, la búsqueda de la destrucción del anillo. Del anillo único. Ajá, entonces, y te muestra Tierra Media, te muestra a los personajes súper carismáticos que son los enanos, te muestra sus canciones, te muestra las costumbres de los hobbits, te va mostrando como la fauna y flora pues de Tierra Media. Es muy bonito por eso. Es un libro de calabozos y dragones sencillito pero muy entrañable, pensaría yo. No es que Calabozos y Dragones también tiene más esteroides. Sí, no, obvio, pero pues haciendo como un símil, algo gratuito. Podríamos decir que es el libro de Calabozos y Dragones para niños o para preadolescentes. Viéndolo en perspectiva, creo que muchas cosas sobraron que, aún estando bien hechas y todo, no le aportaban realmente mucho al libro, al guión, al guión original. Y estuvo interesante, fue algo muy chévere de ver, pero para mí fue un fanfiction. Una película fanfiction. Yo realmente sigo sin verme la última. Y las dos primeras que me vi, o sea, me gustaron mucho, pero si empieza a decir uno, es que qué necesidad hay de alargar tanto esto si la historia era tan básica. A mí no me sirve tanto que me cuenten una microhistoria que ni siquiera es tan interesante sobre Legolas y un amorío con una elfa que se encontró por ahí. Realmente no me parece tan interesante. Y digamos pero no era Legolas. Como que no era Legolas. No, bueno, pero ahí hay un triángulo amoroso, no me lo vas a negar. Pues alguno. Bueno. Pero digamos que también ligado Yo mucho creo que siempre este se notaron sus preferencias. No, obvio. Pero digamos que ligado mucho a este cuento de los esteroides, recuerdo mucho, comparando el pasaje del libro con el de la película, que los enanos, digamos el séquito de los enanos con Gandalf y Bilbo, iban subiendo por una montaña y abajo veían a 2 gigantes peleando, lanzándose piedras. En la película decidieron meterle más esteroides. No me parece una mala decisión, se me hace curiosa, que no están viendo ellos los gigantes peleando abajo, sino ellos son los que están subiendo sobre los gigantes. Estaban esta montaña que creían que estaban surcando en realidad era el cuerpo de un gigante. Entonces son formas como de adaptar los conceptos, y eso es a lo que yo quiero llegar. Cómo coges lo que hay en un libro en tinta y lo vuelves de un aspecto visual, y muchas veces intentando volverlo más llamativo. No sé tú qué pensarás de eso. Yo, por ejemplo, con las adaptaciones soy muy abierto, o sea, porque no les exijo que sea lo mismo, me parecería absurdo por lo general que sea lo mismo.
pero que los cambios que van a hacer enriquezcan el concepto original Le y que sumen. no sean tan gratuitos. Claro, es que la idea siempre es que no estamos pidiendo una adaptación perfecta ni totalmente fiel a un libro o a otro formato, sino que sea algo enriquecedor para la historia. Yo pienso exactamente lo mismo, que sobraron muchas cosas, que la historia estaba interesante pero que no la necesitaban contar. Otro ejemplo que siempre recurro a él cada vez que hablo de adaptaciones, quisiera no meterme mucho en este cuento porque ya hay un programa que le dedicamos a eso, y es el cuarto libro de Harry Potter frente a la cuarta película. Me gusta mucho lo que se hizo en La Última Prueba, porque el libro es bastante complejo, es casi un thriller, es un recoveco de buscar quién es el culpable, que no que que hay un asesinato, que hay un montón de elementos. Pero entonces lo que hace la película es simplificar muchísimo más la vaina, digamos que hacerla muchísima más llevadera para hacer una película, aunque la película tiene muchas cosas y por eso me encanta. Pero lo que más me gusta es, por ejemplo, la última prueba, la del laberinto, porque en el libro era una prueba más bien física, donde el laberinto estaba repleto de monstruos que los personajes tenían que enfrentar, mientras que en la película, por facilidades, pero no deja de ser menos interesante, fue una Era prueba como de psicológica. velocidad. Y psicológica también, porque mira que los personajes por dentro se transformaban, Sí. o sentían claustrofobia, o se sentían aprisionados por el propio laberinto, porque ellos apenas entran al laberinto, el laberinto se los come, Sí. porque no hay sonido, no pueden ver nada, entonces se me hace un movimiento interesante. Sí, tienes razón, yo no lo había visto de pronto de esa manera y sí me habían faltado algunas escenas del libro Ah, no, obvio. que me hubiera gustado ver. Ya te digo todo lo que me hubiera gustado ver con lo fan que soy de Harry Potter y de los animales fantásticos. Por supuesto, no, eso sí ya es comprensible. Pero sí, ¿sabes qué? Me parece que está súper bien tu apreciación y que de hecho eso le rebajó costos, le quitó el tiempo que se hubieran gastado en hacer tantos animales, la esfinge, por ejemplo. Sí. Ay, yo no quería dar spoilers. Precisamente. Y de todas maneras lo convirtió en algo que sumaba y que siendo diferente no era imposible de ver en el mundo de Harry Potter. Y que era interesante porque juega con la mente de los personajes y los va muchísimo más a fondo de ellos, o sea, los nutre. Eso a mí Sí. me gusta muchísimo. Ligado a esto, Vane, yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú de esa manía que ha cogido Hollywood de dividir los últimos libros en dos partes, de dividir los finales en dos partes? Que yo diría que inició con Harry Potter, sé que seguramente hay más casos muchísimo más atrás, pero digamos que en el caso de literatura juvenil o infantil adaptada con una última película con dos finales, que luego pasamos a Crepúsculo, luego a los Juegos del Hambre, y se quería hacer con Divergente, que no les funcionó. Cuéntanos, ¿qué te parece esta división? ¿Necesaria o En por Harry Slytherin? Potter era casi necesario. No por la extensión, sino por la complejidad del libro. Porque no era... Todo lo que tenían que demostrar era el crecimiento de los personajes que ya eran prácticamente unos adultos a punto de enfrentarse a una gran guerra. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y a la hora de la verdad, convertir todo esto en una sola película, para los fans de Harry Potter quizás habría sido demasiado descorazonador. Entonces sí pienso que funcionó por eso. Funcionó en esta serie por esa razón. Ahora, hablemos de Crepúsculo. O mejor no hablemos de Crepúsculo. No, coméntanos tú que pues en el pasado hemos dictaminado feo sobre Crepúsculo. Yo nunca lo he leído, yo nada más me vi las dos primeras películas y no quiero verme más. Pero coméntanos tú que sí hiciste todo el proceso. Bueno, yo efectivamente hice todo el proceso. Yo lo leí cuando era adolescente. Puse a todo mi salón a que se leyera el libro porque a mí me encantó. He de De decir hecho- que Vane tiene un poder muy especial, un poder de X-Men de influenciarlo a uno para leer libros. Y eso está bien, eso lo acerca uno a la lectura. De hecho, me pareció muy interesante, pero a la vez... a ver, el primer libro me pareció muy interesante. Una buena pluma, digamos que una historia que todas las chicas adolescentes quisieran vivir, o sea, un tipo que se desvíe por ellas que no tienen que hacer prácticamente nada porque tienen al man a sus pies, bueno, lo que sea.
Y crecí y entendí que todo esto era realmente No, pues denigrante. no dejan de ser fantasías, y yo digo que está bien porque pues de eso se trata la literatura, ¿no? Y Sí. el mundo de la ficción, de soñar de pronto con fantasías no cumplidas. Digamos que mirándolo desde esa perspectiva infantil, no, realmente pues no me parece tan reprochable. Pero no sé hasta qué punto es infantil, porque mira que cuando, en el momento en el que tú te la debiste ver, Edward deja a Bella se suma en una depresión de varios meses en la que no hace nada, no vive, no come, no, ni siquiera, o sea, de verdad. Pero no es humana. producto de una relación dependiente que no deja de ser Sí, una o forma sea, muy básica de ver el amor. Yo creo que es una relación como literalmente es como si hubiera querido meter o darle una humanización a las drogas. Interesante. Para mí no es como no es realista. No es realista para nada, y menos aún en este país. O sea, ¿a qué peladita de 15, 16, 17 años dejan los papás que no vaya al colegio, que no estudie, que no coma, que no viva, que deje de hablar con la gente porque terminó con el novio? Pero hay casos, como te digo, muy infantilizados de chicas de no puedo vivir sin él. Pero acá simplemente no te dejan hacer eso. Bueno, Te dan un sopapo y te dicen, digamos que por la ¡despierte! idiosincrasia, y no solamente aquí en Latinoamérica, saludos a nuestros oyentes de otras partes de Latinoamérica, sí, no, digamos que es más comprensible, pero háblanos como tal del final, o sea, ¿qué te pareció? ¿Valía la pena dividirlo en dos? precisamente por eso, porque los personajes, la historia y mejor dicho, todo el background de Crepúsculo no era lo suficientemente fuerte. Pues sí, tenía su fanaticada gigante y yo me contaba entre ellas y todo. Al final, pues, digamos en las últimas 2 películas ya no era la gran fan que se iba a ver toda, pues, pero sí fui una de las personas que se interesó por ir a cine, por comprar la boleta, llevar a todas sus amigas. Pues está bien, es que son planes así de amigos. Ajá. Y creo que finalmente no valió suficiente, no valió la pena porque ni ha estado tan bien hecha, ni los efectos fueron tan magistrales. Oh, por Dios, sí, recuerdo el caso del bebé, Oh, por Dios. que originalmente era una marioneta, pero estaba tan feo que lo decidieron hacer digital, y tampoco es que les haya salido tan bien. No, por Dios, no hablemos de eso. Eso es producto de mis traumas. No, yo creo que simplemente hubiera podido acortarse porque habían cosas innecesarias. Y sí, pues imagínate, esa manera de mostrar así de feo, así de mal el embarazo adolescente, creo que no fue una lección lo suficientemente fuerte para el resto del mundo, porque esa imagen que a mí se me quedó, de pronto no se le quedó a muchas otras personas que lo que vieron fue la familia final, la familia feliz al final. No, pero yo te entiendo, igual algo parecido ocurrió con los Juegos del Hambre, donde uno dice en verdad no era necesario dividir Sin Sajo en 2 partes, con una sola película hubiera quedado bien y no hubiera quedado todo tan lento, que uno dice, o sea, ya sé entre comillas qué es lo que va a pasar, o ya sé qué término va a tener, por qué retrasar tanto un clímax Exacto. innecesariamente, y con la excusa que ya me parece que ya no linda con darle contentillo a los fans, no, es que eso ya va ligado a queremos sacarle plata a ustedes Exacto. por o sea, 2 películas. Pues nada, es que en estos libros últimamente no se encuentra mucha profundidad. Sí, es O cierto. sea, en los libros juveniles tienen un pecado, y es que intentan mostrarte las cosas de manera más suave, más light. A Ujú. veces le ponen antes mucha sangre, pero esa sangre es como artificial. Es no sirve impresionista. nada. Sí, o sea, no sirve para demostrar ningún punto. Y finalmente, pues no están lo suficientemente bien construidas, ni es tan profundo el drama que necesitan como para que haya toda esa extensión, y lo vuelven lento y lo vuelven maluco, se pone soso, que sí, se ganan más plata con eso, pero No justifica. y no va a ser un reconocimiento realmente, o no va a aportarle nada al mundo del cine, no va a aportarle nada al mundo realmente. Ujú. De acuerdo. Entonces, Ya para ir acabando, quisiera dar unos últimos ejemplos, digamos que de adaptaciones que me han llamado muchísimo la atención, o que han hecho, o sea, han otorgado movimientos que de pronto no funcionaron tan bien. Por ejemplo, con Troya, que es la adaptación de la Ilíada, que le quitó toda la magia al quitarle todo lo referente a los dioses.
O sea, sin ese elemento mítico y místico de cómo los dioses hablan con los héroes, eso perdió muchísimo. Completamente. También quisiera hablar de, o sea, cuando hablamos de reinterpretaciones de cuentos o de relatos, están los cuentos de los Grimm o de Perrault, que son cuentos clásicos de hadas que cada cierto tiempo el cine los adecúa a su manera y de forma interesante. Ver a Hansel y Gretel ya no como los niños desprotegidos, sino como cazadores de brujas, no es lo mejor, es una visión muy infantil y muy adolescente, pero al menos es diferente. Ver a Maléfica no como la mala de la historia, sino como la ultrajada. Película horrible, pero la intención estuvo bonita. Pues desgraciadamente el mundo no vive de intenciones. Pero sí, digamos que ver muchísimas conversiones de estos relatos que llaman la atención y que hacen nutrir el concepto original. Ajá. Vane, conclusiones finales ya para acabar. ¿Qué piensas de las adaptaciones? Bueno, yo pienso de las adaptaciones de hadas que me parecería mejor hacerlas como Hard Candy. Sí, por supuesto. Es una Ouch. adaptación. Ah, Es una adaptación de que toman un personaje pero lo convierten totalmente en algo diferente y el personaje no deja aún así de ser reconocible. Caperucita Caperucita todavía todavía ves en cierto modo a la Caperucita, pero te la vuelven a contar. y de una forma que incomoda, Sí. porque estamos hablando que es en un contexto actual para decirle a la audiencia de qué va. Y el lobo en este caso es un violador y vemos como hay un juego Hay un juego. detrás de esto y un juego que lo deja uno mareado. La verdad es que sí. Yo me sentí mareado apenas terminé de ver la película. Yo me sentí como, uy, qué chévere. esa piratita. Mentiras, no. Pero sí es algo que hay que ver y que hay que pensar si es mejor seguir contando la misma historia en serio o empezar a utilizar esos clichés y esas cosas que ya hemos visto, que ya nos las sabemos de memoria para crear algo totalmente diferente. Unos personajes que subviertan, que reviertan esas maneras de verlo de nosotros desprotegidas, infantiles y no sé. O personajes que en general han estado alojados en el consciente colectivo y reconfigurarlos. Me parece excelente esa configuración, Van, esa conclusión. Bueno, y por otro lado, sobre las adaptaciones que pensamos, o al menos que pienso yo, y eso era algo que le había comentado a Juan un poquito antes, y era, yo creo que mientras las adaptaciones enriquezcan y le sumen a la historia original, sean o no sean fieles a la original, está bien, o sea, aprobado. Sí. Pero si tú lo que vas a hacer es alargar el cuento, contar lo mismo o contarlo más sosamente, pues no lo hagas y ya. Es cierto, es curiosamente porque llegamos a una conclusión muy similar a cuando hablamos de remakes, que a fin de cuentas son eso, y quiero acabar con este punto. Las adaptaciones literarias son remakes en la gran pantalla de las historias que ya conocemos en libros. Exactamente. Gracias, Eso Vane, mismo. por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Juan, a ti por invitarme. Muy bien, espero que nos acompañes más adelante. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías. Muchísimas gracias, sigan viendo más cine y nos vemos la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.